Fernando de Cava dice lo siguiente: ¿por qué opina que estaríamos por entrar en un estado prerrevolucionario? ¿Cuáles son los elementos que hacen pensar en eso? ¿Qué condiciones se deben dar para eso? Como ya expliqué en otras ocasiones, hemos sido la única organización política que caracterizó a las elecciones de este año como elecciones reaccionarias, no revolucionarias. ¿Por qué elecciones reaccionarias? Porque los candidatos con mayor posibilidades de ser electos presidentes presentaban una perspectiva de brutal ajuste contra los intereses populares y que nosotros calificábamos como un golpe de Estado económico. Ahora, este carácter reaccionario de la elección y luego la elección de Milei está en contradicción con un proceso social y económico que es más profundo que la propia elección, que es la quiebra completa de la economía argentina. Porque lo que se llama déficit fiscal no es un déficit fiscal, es una quiebra financiera. Un país que tiene deudas de gobernadores, de provincias, del gobierno nacional, del Banco Central, en pesos, con el exterior, todo ajustado, indexado, del orden de los 600.000 millones de dólares. Y que paga intereses elevados por por ese endeudamiento, que no puede pagar ese endeudamiento, incluido, me olvidé, la enorme deuda con el Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, acá hay una contradicción. Por ejemplo, el mismo Milei pretende superar esta contradicción diciendo lo siguiente: yo hablé claramente con todos, dije que voy a hacer un ajuste, me votaron, está superada la contradicción. De ninguna manera está superada esa contradicción. Por ejemplo, el presidente Macron de Francia, cuando se produjeron las grandes huelgas francesas, las enormes huelgas francesas contra la reforma previsional, dijo: pero muchachos, ustedes me votaron en la reciente campaña electoral y yo dije que iba a ser una reforma previsional. Quiere decir que no superó la contradicción. En realidad Macron era un tramposo, porque como él prometió una reforma reaccionaria de la previsión social en Francia, el volumen de votos de él cayó brutalmente en las primarias, es decir, en la primera vuelta. No pudo ser presidente en la primera vuelta, hubo que ir a un balotaje. Y en el balotaje tenía enfrente a la extrema derecha francesa. Entonces una parte del electorado se encontró ante un impas. Vamos a votar contra Macron y permitir, porque quiere hacer la reforma previsional, y votar por Le Pen. Bueno, votemos por Macron, por lo menos ahora nos sacamos a Le Pen. Muchos de los que votaron por Milei están totalmente en desacuerdo con el ajuste, según todas las encuestas de opinión, pero no querían la continuidad del gobierno kirchnerista. Por lo tanto, Milei tiene una lectura completamente interesada que tiene que ver con el carácter fraudulento de los procesos electorales, de primera vuelta, de segunda vuelta, de mentiras que se dicen, de monopolio de los medios de comunicación. Por otro lado, lo que se llama un Estado prerrevolucionario no se refiere simplemente a un movimiento enérgico de masas. Después lo vamos a ver. También se refiere a una imposibilidad del régimen político de gobernar en forma ordenada. Porque una situación prerrevolucionaria conjuga una incapacidad de arriba para gobernar como lo venían haciendo, y una irrupción desde abajo. Y ustedes saben perfectamente bien que Cristina Kirchner y Alberto Kirchner desaparecieron del mapa hace mucho tiempo, y un ministro de Economía que nadie lo había votado para ser presidente dirigió la economía del país. Y todos los aparatos del Estado entraron en una fricción. El intendente de Avellaneda, Ferraresi, decía: nos vamos a ir en helicóptero. Pensaban que ya la crisis social en ese momento podía provocar un derrumbe general del aparato del Estado. Por lo tanto, en la situación actual,
donde un gobierno de ultraderecha se instala en el país, esta contradicción se ha agudizado, se ha profundizado. Y con los anuncios de Caputo ha quedado completamente al desnudo. Esto es un rodrigazo. Aquella famosa devaluación, tarifazo, etcétera, que provocó una gigantesca huelga general en 1975. ¿Contra qué gobierno? Contra el gobierno peronista, que también lo habían votado los trabajadores. Entonces acá está planteado este desafío. Como en la base de toda tendencia prerrevolucionaria está la contradicción entre el funcionamiento de la economía en las condiciones que lo venía haciendo y la necesidad de los trabajadores, y esta contradicción ha estallado por completo con las medidas de Caputo, la perspectiva de que se desarrolló la tendencia prerrevolucionaria es objetiva. Es objetiva. Está planteada en la realidad. Todo dependerá ahora de que con qué tiempo, con qué vigor, con qué conciencia, con qué ritmo los trabajadores de un lado, la burguesía del otro, van a encarar estos acontecimientos. La burguesía va a pelear. Los trabajadores seguramente también van a pelear. Pero somos la única corriente, uno, que dijo que estas elecciones son reaccionarias, y dos, que la quiebra general, no el déficit fiscal, la quiebra general del sistema económico habría una perspectiva de crisis prerrevolucionaria, de crisis desde arriba y empuje desde abajo.